En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer esta vaquita bebé. Queda súper linda y es muy fácil de hacer. Solo vamos a necesitar estambre color blanco, negro, rosa y beige, 2 ojitos de 10 milímetros, relleno y opcionalmente rubor o sombra rosa para las chapitas. El tamaño final de esta vaquita es de 8 centímetros, así que si quieres hacerla llavero, queda perfecta. Yo voy a estar utilizando un gancho de 3 milímetros junto con estambre de 3 milímetros. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces, me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Con estambre blanco vamos a comenzar el cuerpo. Iniciamos con un anillo mágico de 7 puntos. Cerramos con un punto deslizado, hacemos una cadenita y en el punto bajo, no en la cadena sino en el punto bajo, hacemos un nuevo punto y marcamos. Continuamos con un aumento en cada punto para tener 14 puntos. Continuamos con un punto y un aumento, repitiendo 7 veces para tener 21 puntos. Y hacemos 2 puntos y un aumento, repitiendo 7 veces para tener 28 puntos. De aquí vamos a hacer 19 puntos bajos. Y antes de terminar el punto 19, vamos a cambiar a color negro. Y ahora sí terminamos el punto. Con color negro vamos a hacer 3 puntos. Y antes de terminar el tercero, cambiamos de nuevo a color blanco y lo terminamos. Y terminamos con 6 puntos bajos. Continuamos con 18 puntos bajos en color blanco. Y antes de terminar el punto número 18, cambiamos a color negro y lo terminamos. Hacemos 5 puntos bajos en color negro. Y antes de terminar el quinto, cambiamos a blanco. Terminamos con 5 puntos en color blanco. Y así nos va quedando la manchita. Esta última vuelta la vamos a repetir 3 veces más. Vamos a hacer 18 puntos bajos en color blanco,
5 en color negro y 5 en color blanco. Vamos a hacer 3 vueltas más repitiendo este mismo patrón. De aquí repetimos 19 puntos bajos. Cambiamos a negro, hacemos 3 puntos bajos. Cambiamos a blanco y terminamos con 6 puntos bajos. Cortamos el excedente del negro y terminamos con una vuelta de 28 puntos bajos en color blanco. Seguimos con 14 disminuciones para tener 14 puntos. Y seguimos con un punto y un aumento, repitiendo 7 veces para tener 21 puntos. De aquí continuamos con 6 puntos bajos. Cambiamos a color negro. Y hacemos 4 puntos bajos. Cambiamos a blanco y hacemos 11 puntos bajos. Continuamos con 5 puntos bajos en color blanco. Cambiamos a color negro. Y hacemos 6 puntos bajos. Cambiamos de nuevo a color blanco y hacemos 10 puntos bajos. Esta manchita va a ser un poco más grande y esta última vuelta la vamos a repetir 3 veces más. Hacemos 5 puntos bajos en color blanco, 6 puntos bajos en color negro y 10 puntos bajos en color blanco. Repetimos este patrón 3 veces más. Seguimos con 6 puntos bajos en color blanco
4 puntos bajos en color negro, y 11 puntos bajos en color blanco. Y continuamos con un punto y una disminución, repitiendo 7 veces para tener 14 puntos. Rellenamos y terminamos con 7 disminuciones. Cortamos hilo y cerramos, y con una aguja para estambre vamos a cerrar la parte de abajo. Pasamos la aguja por la hebra del frente de los puntos que hicimos, jalamos y cerramos con un par de nuditos. Y así nos tiene que quedar el cuerpo. Ahora para las patitas con estambre color beige, vamos a iniciar con un anillo mágico de 3 puntos. Cerramos con un punto deslizado y cortamos y cerramos. De aquí vamos a cambiar a color blanco. Marcamos nuestro primer punto y hacemos un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Terminamos con una vuelta de 6 puntos bajos. Cortamos suficiente hilo y cerramos. Así nos tiene que quedar la patita y tenemos que hacer 2 iguales. Ahora para las patitas de abajo, igual con estambre color beige, vamos a iniciar con un anillo mágico de 4 puntos. Cerramos con un punto deslizado, cortamos hilo y cerramos. Cambiamos a color blanco. Y hacemos un aumento en cada punto para tener 8 puntos. Y para terminar hacemos una vuelta de 8 puntos bajos.
cortamos suficiente hilo y cerramos. Y así nos queda la patita. Tenemos que hacer 2 iguales. Para hacer los cuernitos con color beige, vamos a iniciar con un anillo mágico de 3 puntos. Seguimos con un aumento en cada punto para tener 6 puntos. Y terminamos con un punto y un aumento, repitiendo 3 veces para tener 9 puntos. Así nos queda el cuernito y tenemos que hacer 2 iguales. Para la trompita con estambre color rosa, vamos a iniciar con un anillo mágico de 6 puntos. Hacemos 2 puntos bajos y ahora vamos a hacer un aumento de puntos medios altos. Tomamos hilo, pasamos nuestro gancho, sacamos y tenemos 3 hebras. Tomamos hilo y pasamos por las 3 y así tenemos un punto medio alto. Repetimos en el mismo punto para hacer un aumento y repetimos 2 puntos bajos y un aumento de puntos medios altos. Cortamos suficiente hilo y cerramos. Y así nos queda la trompita. Ahora para las orejas vamos a iniciar con estambre color rosa, haciendo 3 cadenas. Hacemos una extra para levantar el tejido y hacemos 2 vueltas de 3 puntos bajos. Ahora hacemos una cadenita y por la parte de uno de los lados de este rectángulo que estamos haciendo, pasamos nuestro gancho por el primer punto y por el último para hacer una disminución. Cortamos hilo y cerramos y cambiamos a color negro. Aquí vamos a hacer 4 puntos bajos. En el centro, por uno de los lados, hacemos otro punto bajo. Y por el otro lado, hacemos 4 puntos bajos. Y así nos queda la orejita. Tenemos que hacer 2 iguales. Para hacer la colita vamos a dejar un pedacito medio largo de estambre color blanco y hacemos 4 cadenas. De aquí vamos a jalar un poco nuestro gancho, cortamos hilo y estas 2 partes las vamos a amarrar. Cortamos para que nos queden estos 3 hilitos y con un cepillo o peine peinamos.
Y así nos queda la colita. Ahora, los ojitos los vamos a colocar entre la vuelta número 8 y 9 con 6 puntos de separación, con una de las manchitas por un lado y la manchita de abajo que esté más hacia el frente. La trompita la vamos a colocar entre la vuelta número 9 y 11, entre los ojitos. Las patitas de abajo las vamos a colocar contando desde la última vuelta que hicimos. 1, 2, 3 y 3 hacia arriba. Las patitas de arriba las vamos a colocar con un punto de separación entre las de abajo y casi llegando a la curvita que se nos hizo por las disminuciones de la cabeza. Los cuernitos los vamos a colocar entre la vuelta número 2 y la número 5 de esta forma. Las orejitas las vamos a colocar justo por debajo de las orillitas de los cuernos y cosemos. Por último, colocamos la colita por el centro del cuerpo por la parte de atrás, en la cuarta fila contando de abajo hacia arriba. Opcionalmente, como toque final, podemos hacerle unas chapitas con rubor o sombra rosa. Y listo, hemos terminado nuestra vaquita bebé. ¿Qué te pareció este tutorial? Déjame tus opiniones en los comentarios. ¿Y qué otro animalito te gustaría que hiciéramos? Aquí abajito hay un botón que dice gracias, en donde puedes hacer una donación para este canal. Y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des clic a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la cajita de información de este video te dejo el link a mi tienda de Etsy, en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte. Y te dejo también mi Ko-fi. Ahí puedes hacer una donación para este canal y ver todos los patrones que tenemos allí. Y te dejo mis redes sociales. Me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.